Esta semana el gobierno puso en marcha la Iniciativa para el Río Negro, un paquete de medidas destinado a mitigar la contaminación en toda esa cuenca de la zona centro del país. En ese lugar, como en otras regiones, existe un alto nivel de contaminación de las aguas. Se resolvió entonces pasar a la acción con este plan que empieza con una primera etapa de aplicación de 3 años y que tendrá en cuenta los cambios medioambientales que producirá la eventual instalación de la segunda planta de UPM en Pueblo Centenario, en el departamento de Durazno. ¿Cuál es el estado de la cuenca del Río Negro? ¿Qué medidas concretas van a ir aplicándose? De eso es que vamos a conversar a partir de este momento con el arquitecto Jorge Rux, subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Arquitecto Rux, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, es un gusto estar acá. Este es un programa prestigioso que nos interesa justamente participar para que la gente conozca lo que se está haciendo y por qué se están haciendo las cosas, ¿no? En este periodo usted es subsecretario, pero tiene antecedentes en la propia DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Al frente de ella estuvo entre 2010 y 2015. ¿Esa es su especialización entonces? De hecho, la especialización ha venido más por la experiencia, ¿no? Es decir, de formación arquitecto, pero tengo una maestría en el área de ordenamiento del territorio, y eso me llevó a los temas ambientales y a la idea de que son temas en los cuales está, el futuro de nuestras generaciones, ¿no? Y de ahí, entró en la vocación de trabajar en los temas ambientales, temas que me apasionan y que, nos ha llevado a los esfuerzos de estos últimos años, ¿no? Esta iniciativa para el Río Negro fue aprobada el lunes de esta semana en el Consejo de Ministros, pero hace varios meses que en el Poder Ejecutivo se venía trabajando en ella. ¿Por qué se anuncia en este momento? Hubo un decreto del Poder Ejecutivo de septiembre que creó una comisión que se llama el Comité Intergubernamental para la elaboración en ese momento del plan, y fue encargado nuestro ministerio como coordinador de ese proceso y con la participación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Como 3 ministerios que tienen un rol clave para resolver de alguna manera los conflictos ambientales que se dan en la cuenca del Río Negro, ¿no? Le preguntaba por la fecha, porque usted sabe, este verano hubo una floración muy excepcional de cianobacterias en todo el país. Llegó como nunca a las costas del sur, afectando playas desde Colonia, San José, Montevideo, pero también Canelones, Maldonado y Rocha, algo que no tenía antecedentes. Esa situación generó mucha preocupación por el futuro del turismo en particular, y puso en debate la situación de los principales ríos del país. Entonces, ¿este lanzamiento tiene algo que ver con ese susto que nos pegamos este verano? Por supuesto que sí, por supuesto que tiene que ver. El tema de las floraciones algales, de las cianobacterias, es un tema que se viene manejando hace varios años en la DINAMA. Desde el año 2000 se estaba haciendo el monitoreo de playas en Montevideo. Todos los años han aparecido situaciones de cianobacterias, y lo que ha pasado en este verano en particular es que se dio una situación particular que fue, evidentemente más aguda que en los casos anteriores, y que se debe a una conjunción de factores, ¿no? Las cianobacterias no responden solamente a un factor, sino que a un conjunto de factores que, cuando se da esa coincidencia, se generan situaciones graves como la que pasaron en este verano. Básicamente ¿no faltó reacción del Poder Ejecutivo? ¿No faltó que el gobierno saliera a decir algo, a aclarar algo en torno a esa situación? Buscamos hacerlo, no sé si lo hicimos de la mejor manera. Es decir, particularmente yo participé en varias entrevistas planteando qué es lo que se estaba haciendo, y sí quizás hay que tener una cierta autocrítica en el hecho de que muchas veces nos falta mecanismos de comunicación que nos permitan llegar a la población para explicar de por qué pasan las cosas y qué medidas se toman, ¿no? Sí, yo me refería a que parecería que faltó una salida institucional, formal, de comunicación del gobierno en torno a esa crisis. Está bien, sí, usted dio entrevistas, pero faltó, me dio la impresión, una respuesta
contundente y directa. Por eso le preguntaba si este lanzamiento ahora tiene algo que ver. Bueno, sí, por eso decía, es decir, el tema de las cianobacterias es un tema que nos preocupa, es un tema que se viene trabajando fuertemente en la cuenca de Santa Lucía, después del famoso tema aquel de floraciones en el 2013, que motivó la elaboración de un plan de acción para el Santa Lucía, que ha tenido sus resultados positivos. Y bueno, en este momento, evidentemente, esa experiencia tenemos que generalizarla. Pero también hay que tener en cuenta cuáles son las capacidades para hacer las cosas, ¿no? Es decir, la cuenca del Río Negro es la cuarta parte del país. Tiene una dimensión que prácticamente es tomar medidas para resolver los problemas del país en general, en su conjunto. Si bien es la cuarta parte, estamos focalizando en una cuenca que es generadora de problemas de cianobacteria y básicamente, y esto la academia lo ha estudiado, lo ha dicho públicamente, evidentemente que la situación particular del Río Negro es la situación de que tiene 3 embalses y en esos embalses se dan situaciones ideales para el desarrollo de la cianobacteria. Usted decía el tamaño, se refería al tamaño. Tengo acá algunos datos que estuve recopilando. En la emisión en video de En Perspectiva podemos seguramente poner algún mapa. La cuenca ocupa una superficie de 70.000 kilómetros cuadrados, ¿no? 70.700 kilómetros cuadrados en la zona central del país. Los departamentos que integran la cuenca en su totalidad son Durazno, Rivera y Tacuarembó, y en forma parcial Cerro Largo, Flores, Florida, Río Negro, Soriano. Recordemos, el Río Negro no nace en territorio nacional, viene de Brasil, así que ahí ya tenemos un tema transfronterizo. Suele dividírselo en 3 cuencas, ¿no? La cuenca alta, desde las nacientes hasta la desembocadura del río Tacuarembó, la media, desde la desembocadura del río Tacuarembó hasta la desembocadura del río Ji, y la baja, desde el Ji hasta la desembocadura en el río Uruguay. Y bueno, es un río que tiene 3 represas hidroeléctricas, usted lo mencionaba al pasar: Rincón del Bonete, del año 1948, Baigorria, del 60, y la represa de Constitución, Nopal Márquez, de 1981. ¿Algún dato que usted quiera agregar a esa descripción? Bueno, el hecho de que, digamos, es un río que atraviesa el país y atraviesa situaciones productivas diferentes, de uso del suelo diferente, ¿no? Es decir, cuando tenemos la cuenca alta nos encontramos en una zona, digamos, de producción de arroz, de importante forestación y de algún tipo de actividades agrícolas importantes, y eso, si se suma, digamos, a la situación con que vienen las aguas de Brasil, se genera una situación de nutrientes importante. Pero después el nivel de nutrientes baja, y justamente donde están los embalses es donde tenemos menor cantidad de fósforo, por ejemplo, lo que parecería una contradicción. Y llegamos a la cuenca baja, y en la cuenca baja tenemos otra vez una concentración importante de nutrientes, derivado fundamentalmente de la presencia de una zona agrícola intensiva en los departamentos de Soriano y Río Negro. Entonces ahí evidentemente vuelve a aparecer una situación de nutrientes muy importante. Ahora, ¿por qué justamente las floraciones se dan en la mejor parte? Ahora quería preguntarle eso, pero estos datos que usted está manejando ahora, ¿de dónde salen? ¿Del Programa Nacional de Evaluación de la Calidad de Aguas del Río Negro? Sí. Porque existe, ¿no? Desde el año 2009. 2009 comenzamos a tomar, justamente, a monitorear el agua en 15 estaciones en todo lo largo del río, y se hacen 4 veces al año los monitoreos para tener, digamos, la situación en las 4 estaciones del año. Y todo es un trabajo que hace la Dinama. Ese es un trabajo que se hace desde la Dinama, y este es lo que nos ha permitido conocer la situación, y en esto también, con esta información, hemos tenido diálogos de trabajo con la Universidad de la República, con institutos, digamos, que nos han ayudado a identificar las causas del problema, y sobre esto hemos acumulado un conocimiento que hoy nos permite desarrollar un plan con cierta seguridad de que vamos a atacar las causas, ¿no? Usted hacía recién una descripción rápida de las zonas y sus características en cuanto a contaminación. A fines de febrero entrevistamos aquí en Perspectiva a Luis Obriot, doctor en Ciencias Biológicas, profesor en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Él decía que los principales inconvenientes de la cuenca son agroquímicos que llegan a los cauces desde los procesos de fertilización. ¿Usted está de acuerdo en esa catalogación?
Digo, nosotros para cada cuenca tenemos que estudiar las causas específicas, ¿no? En general, cuando uno habla de los temas de contaminación de aguas y a nivel internacional, es claro que las fuentes difusas en general son las que aportan mayores nutrientes a los ríos o a los arroyos. Él decía, más del 95% de los aportes de nutrientes al agua provienen de fuentes difusas. No nos cabe duda, por ejemplo, que, agroquímicos. Claro, digo, no nos cabe duda que en la cuenca del Río Negro, que es una cuenca fundamentalmente de desarrollo agrícola y pecuario, las causas vienen por ahí. Lo que nosotros no queremos ser acusadores. Bueno, ahí está, ese es el riesgo, ¿no? Aparece la controversia a propósito de culpables, ¿no? ¿Quiénes son los culpables? Lo que pasa es que acá tenemos que pensar en cómo resolvemos esto primero que nada. Y estamos en un país en donde es fundamental encontrar acuerdos, y creo que la política nacional de agua nos lleva a nivel de lo que son las comisiones de cuenca que se crean para resolver los problemas de cada cuenca, a un diálogo con los distintos actores. Y eso es clave. Es decir, en esas comisiones de cuenca participan los productores rurales, participan las instituciones vinculadas al desarrollo de servicios, participan los pobladores, las organizaciones sociales, participan las intendencias, los gobiernos municipales, de manera que ahí se producen diálogos y nosotros tenemos que trabajar con todos esos actores. Pero a ver, le pedía por lo menos un resumen en esta materia, porque cuando aparece ese señalamiento al origen de buena parte de los nutrientes, cuando se explica que vienen básicamente de actividades vinculadas con el agro, desde ese sector de la producción se responde, bueno, sí, pero ¿y cuánto aportan las plantas industriales? ¿Cuánto aportan las localidades, las poblaciones que no tienen saneamiento? O las que lo tienen pero es deficiente. Entonces, ¿qué dice usted sobre eso? Bueno, hay que diferenciar lo que son fuentes difusas de contaminación a lo que son fuentes puntuales. Las fuentes puntuales, industrias, situaciones de centros urbanos, tienen una incidencia evidentemente y son muy importantes, y eso se ha demostrado en la cuenca de Santa Lucía, pero en general las contaminaciones son locales. Cuando hay fuentes locales, son locales, es decir, afectan el entorno de donde se da esa situación, porque el agua tiene una capacidad de dilución de contaminantes que es muy importante. Es decir, de manera que ahí se producen situaciones puntuales de contaminación que tienen que ser resueltas. Pero cuando hablamos de contaminación difusa, hablamos de contaminación extendida en todo lo largo del río. Es decir, fuentes que no están claramente identificadas en un punto, sino que se generan en superficies muy amplias. Y de ahí la situación particular que tiene la producción agropecuaria. Y evidentemente cuando se dan situaciones cuando tenemos un 90-95% de nutrientes que vienen desde la producción agropecuaria al río, evidentemente tenemos que trabajar con esos actores porque son claves. Y ahí es donde tenemos que, yo creo que es fundamental, trabajar generando el conocimiento, trabajando con la investigación, trabajando con la academia, transmitiendo ese conocimiento a través de procesos de extensión agropecuaria a los productores y trabajar con los productores, porque no estamos pensando en que no vamos a producir, ¿no? Ahí hay una contradicción. Tenemos que cambiar los comportamientos y las pautas de trabajo. Usted se está adelantando a elementos que contiene el plan, justamente, ¿no? Bueno. Pero una última pregunta ahora. ¿Cuáles han sido las consecuencias de estos problemas de contaminación? ¿Qué es lo que se ha visto afectado? Bueno, fundamentalmente hay una afectación a la calidad del agua, en el caso del Río Negro en particular, la aparición de una fuerte contenidos de fósforo que provienen básicamente de esas fuentes difusas, y por otro lado también a los ecosistemas, porque ahí hay afectación no solamente al agua en sí como elemento, sino a qué pasa, digamos, con los ecosistemas donde viven los peces, donde se da el desarrollo, digamos, de ciclos de vida, en donde la contaminación modifica las condiciones ambientales y por lo tanto también modifica esos ecosistemas. Entonces los ecosistemas costeros... Sí, hemos visto, por ejemplo, muertes de peces. Muertes de peces y muertes de ganado, ¿no? De animales, ovejas, sí, ahí no está vacas, claro, que podrían haber bebido esa agua contaminada de alguna de las zonas.
ese, claro, en esos casos, en algunos casos concretos de esto, los estudios demostraron que no había sido el problema de contaminación. Bien, me estoy refiriendo a notas periodísticas que habían dado cuenta de esos hechos. Y después está el desafío también para las plantas potabilizadoras de agua que existen sobre el Río Negro, ¿no? Por supuesto, existen, son plantas que abastecen ciudades importantes, el caso de Mercedes, por ejemplo, y lo que lo hemos planteado claramente en la cuenca de Santa Lucía, el costo del tratamiento de las aguas para potabilizarlas en las situaciones de aguas brutas, digamos, aguas que son el insumo para la potabilización, cuando vienen con situaciones de cianobacterias, requieren tratamientos especiales, la incorporación del carbono activado, que son costos adicionales y son costos que paga la sociedad. Entonces, el tema es justamente encontrar los equilibrios en las actividades que hace el hombre para evitar que esas cosas lleguen a deteriorar la calidad del agua, y bueno, eso redunda después en beneficios en un agua potable más barata, que es parte de las responsabilidades sociales que tiene el Estado de abastecer a todos los uruguayos, ¿no? Y esta contaminación del Río Negro, efectivamente, dependiendo de las circunstancias, pero termina participando de estos problemas de cianobacterias en las playas del sur también. No cabe duda que hay toda una relación, las aguas fluyen, las aguas que vienen con las cianobacterias. Digamos que las cianobacterias están presentes, es parte de la vida y a veces son muy importantes en las condiciones incluso de todo el fitoplancton y el desarrollo de la vida de los ecosistemas. O sea, no hay que matar las cianobacterias, digamos, no estamos en ese. El problema son las floraciones que se producen, ¿no? Cuando se produce este crecimiento desmesurado que generan muchas veces capas que impiden que el sol baje, que afectan a las poblaciones de peces que están por debajo, se disminuye el oxígeno y evidentemente generan cambios en los ecosistemas que afectan a la vida, ¿no? El gobierno puso en marcha esta semana la iniciativa para el Río Negro, un plan para mitigar la contaminación en toda esa cuenca de la zona centro del país. Similar, con puntos en común, al que inició en 2013 la administración Mujica en la cuenca del río Santa Lucía. ¿De qué se trata? De eso estamos conversando esta mañana con el arquitecto Jorge Rux, que fue director nacional de Medio Ambiente entre 2010 y 2015 y ahora es subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Arquitecto Rux, este plan fue presentado el miércoles, en la segunda reunión del Comité de Cuenca del Río Negro, porque el comité se creó en diciembre, decíamos, ¿no? Exactamente. Tiene varios ejes, un primer horizonte de aplicación de 3 años. Bueno, la idea que 3 años es el periodo de instalación del plan, ¿no? No es que en los 3 años se van a resolver los problemas de Río Negro. O sea, en 3 años vamos a generar las capacidades para poder actuar y ya poder implementar las primeras medidas de forma que podamos en el largo plazo resolver el problema del Río Negro, ¿no? Cuando usted dice largo plazo, ¿en qué piensa? ¿Cuándo se podría haber resuelto los problemas del Río Negro? Bueno, la experiencia internacional dice que, digamos, resolver problemas de contaminación de los ríos que se han acumulado por años demora también años, ¿no? Y acá nosotros hablamos por lo menos de 10 años para poder tener la seguridad de que podemos controlar las causas y revertir procesos, ¿no? Tengo mensajes de los oyentes, una cantidad, pero por ejemplo, el hijo lo manda Gabriela, dice: estuve en carnaval en San Gregorio de Polanco, estaba lleno de cianobacterias, el agua caliente, realmente caliente, se veían burbujas en la superficie tipo pantano y la gente se bañaba como si nada, no había bandera sanitaria. ¿No están faltando medidas de ese tipo? Sí, yo creo que tiene total razón en el sentido de que las barreras, digamos, las banderas sanitarias es una forma de alertar a la población de que no debe bañarse. Hay afectación por las cianobacterias a la salud humana, sobre todo temas de la piel, temas digestivos, que se han comprobado. Y en ese sentido no es conveniente que la gente se bañe, ¿no? Cuando hay presencia de cianobacterias. Esto es una responsabilidad que en general toman las intendencias y ha sido muy claro en todas las intendencias costeras. Muchas veces quizás si la situación llega con cierto retraso a situaciones de lugares como San Gregorio de Polanco, pero evidentemente que son medidas que tienen que ser tomadas, ¿no? Bueno, vayamos a las medidas que incluye
este plan? Los ejes, por ejemplo, así lo llaman ustedes, ¿no? Ejes estratégicos. Ejes estratégicos. Bueno, yo a veces me gusta empezar a contar el plan no por los ejes estratégicos, sino por los programas transversales. Porque vamos a no confundir a los oyentes. No, está bien, no, podemos hablar de los ejes estratégicos, pero digo, el tema es que este plan del Río Negro tiene algunas características particulares. Es decir, la cuenca del Río Negro es una cuenca muy amplia, con actores muy dispersos en el territorio, por lo tanto tiene que partir de la base de que acá no hay acusados, sino que hay socios para resolver los problemas. Entonces, si los problemas vienen de la producción, digamos, rural, agropecuaria, tenemos que trabajar con los actores que son los que de alguna forma generan. Entonces, no podemos acusar, pero sí constatamos el hecho que desde ahí, esas son las causas centrales de la contaminación. Entonces, el gran problema es generar el conocimiento, y ahí viene el primer eje del plan. Tenemos que mejorar el conocimiento científico en la cuenca, en su conjunto de la cuenca, para saber cuáles son las causas, de dónde se está originando, poder identificar los lugares y las subcuencas en donde tenemos problemas mayores, para poder, focalizando los orígenes, poder ser eficientes y concretos en la resolución de los problemas. Entonces, ese primer eje es el desarrollo del conocimiento. Desarrollo de conocimiento que se va a hacer, ya hemos tenido contactos con la Universidad de la República, con centros especializados, Facultad de Ciencias, Facultad de Ingeniería, para trabajar modelos de contaminación y de previsión de la contaminación, y con la propia UTEC, la Universidad Tecnológica, que se va a instalar justamente una carrera de agroecología en Durazno, en el centro de la cuenca. Entonces, usar las capacidades que ya existen en la cuenca, de los centros regionales de la Universidad de la República y de la UTEC, es parte fundamental en este proceso. Y desde ahí generamos mayor conocimiento, y generamos conocimiento con gente de la zona que conoce la zona y está vinculada a la zona. Primer factor, esa relación con lo local, fundamental. Después de generar conocimiento, ese conocimiento tiene que llegar a la gente, de alguna manera tiene que llegar a aquellos productores que están generando el problema, tienen que llegar a aquellos centros donde se toman decisiones, es decir, los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales. Y ahí hay un segundo gran eje, que es el desarrollo de las capacidades locales para la gestión de la cuenca. Ese segundo eje involucra a las autoridades de los departamentos y a las autoridades municipales. Tiene un componente de fortalecimiento de las capacidades, es decir, de contratar gente que los ayude a trabajar en aspectos de control ambiental, en aspectos de divulgación de formas de trabajo, digamos, en una visión de conjunto de las autoridades nacionales, departamentales y locales. Ese es un eje importante que lleva adelante el proyecto. Digo, generado o aumentado el conocimiento, generado mecanismos de comunicación y generado las capacidades o fortalecidas las capacidades locales de gestión. Después vienen los cambios. Después vienen los cambios. La ejecución de los cambios. Ahí está. Entonces ahí viene el tema. Y ahí aparecen dos de los ejes, me imagino. Ir a una gestión sostenible de la producción, así la llaman ustedes. Exactamente. Y bueno, modificar, mejorar los sistemas de agua potable y saneamiento. Exactamente. Ahí tenemos algunos compromisos ya adquiridos, es decir, hemos trabajado con OCE en la identificación, digamos, de cuáles son los principales problemas que hay en la cuenca. Tenemos que seguir trabajando, y uno de los aspectos es identificar en las poblaciones menores, en las poblaciones más pequeñas, las situaciones de saneamiento, las situaciones del agua potable, para tener, digamos, una solución de conjunto a esos temas que son prioritarios desde el punto de vista social y desde el punto de vista de las responsabilidades. Ese paquete es enorme, ¿no? Es Porque enorme. Como veíamos recién, potabilizar agua que tiene los grados de contaminación que estamos mencionando en el Río Negro implica estructuras especiales, costos incluso importantes. Pero a su vez esa potabilización puede generar contaminación, ¿no? Puede generar contaminación. Subproductos de la potabilización pueden ir de vuelta de alguna manera a esa agua. Y pasa. Sí, eso es lo que usted me está planteando en la cabeza de lo que pasa en aguas corrientes. Exacto, estoy pensando en aguas corrientes, ¿no? Así que ahí hay todo un capítulo. Después está el saneamiento, que también le corresponde a OCE, saneamiento de localidades. De localidades y de poblaciones
menores, y ahí evidentemente es un tema que tenemos que ajustar, es decir, el uso de barométricas, el lugar donde descargan las barométricas, son temas que son muy importantes en los temas de contaminación puntual y que de alguna manera tiene que ser resuelto. Este eje atiende esos problemas y en particular de algunos centros importantes, ¿no? El caso de Paso de los Toros y Centenario, que hoy tienen un sistema de saneamiento parcial, pero que tienen que ser mejorados, tienen que tener una planta de tratamiento, bueno, y eso está planteado dentro de la iniciativa. Y después decíamos gestión sostenible de la producción. Y gestión sostenible de la producción, que es evidentemente un eje central para poder resolver el problema. Y esa gestión sostenible de la producción involucra varios aspectos. ¿Sí? Aquí tenemos la presencia de producción de arroz, que tiene una problemática particular en el uso del agua, que tiene que ser trabajada y estudiada. Tenemos el tema de la producción sojera, esto que se planteaba de los métodos, digamos, de labranza cero, digamos, y los problemas que trae aparejado, digamos, porque esto genera, digamos, una capa superficial bastante impermeable. Hay que ir a una corrección del sistema de siembra directa. La idea justamente es trabajar en ese sentido, sobre todo en el hecho de no hacer, digamos, fertilización superficial, tener que trabajar en fertilización, penetrando, digamos, el terreno. El Ministerio de Ganadería está trabajando en esa línea, en los planes de uso y manejo, para ver de ajustarlos a esa realidad, pero que evidentemente involucran esfuerzos, por ejemplo, de cambios de tecnologías, de incorporación de maquinarias diferentes. Son costos adicionales que hay que tener en cuenta y bueno, hay que trabajar en un proceso que va a llevar su tiempo, ¿no? Pero que pensamos que hay... O sea, pensamos que a los propios productores no les interesa generar un proceso de contaminación que después revierta en que su ganado va a tomar un agua que está contaminada y que eso involucra finalmente un producto de menor calidad que va a tener problemas de comercialización. Es decir, ahí hay ciertos círculos que no pueden ser círculos viciosos y que tenemos que entrar a cortarlos por algún lado y convertirlos en círculos virtuosos, ¿no? Usted mencionó algunos ejemplos nada más de lo que sería la transformación de la producción llevándola a una gestión sostenible. Ejemplo, podría seguir esa lista. Pero bueno, vayamos al último de los ejes que incluye el plan, que es protección de la biodiversidad. Exacto, bueno, hay uno de los temas también que ya es parte, digamos, del conocimiento adquirido, es la necesidad de desarrollar zonas buffer, es decir, zonas de lo que son las zonas riparias de los ríos y arroyos. Zonas de protección, zonas intermedias. Zonas intermedias que, digamos, no sean zonas de laboreo, zonas que de alguna manera retengan la erosión que viene de los suelos y en ese sentido también retengan, a la vez que los sedimentos, los elementos, digamos, de nutrientes y fertilizantes o agroquímicos que se pueden estar utilizando. Y eso es parte de una recomposición del monte nativo, de la zona de praderas naturales vecinas a los ríos, que de alguna forma retienen todos esos sedimentos y que tiene que ser instalada en la cuenca como se instaló en Santa Lucía. Pero eso lo tenemos que hacer también en un acuerdo, en una discusión con los productores, porque tiene que ser parte, digamos, de una voluntad conjunta para resolver el problema, ¿no? El tema es enorme y seguramente requiere más de una entrevista, pero parece importante, antes de que terminemos, incluir otro de sus ángulos, ¿no? ¿Qué procesos específicos se van a impulsar a la luz de la contaminación que de hecho va a ocurrir, mayor, menor, con la instalación de la segunda planta de UPM en el Río Negro? El contrato ROW-UPM, ese que se suscribió en noviembre de 2017 para analizar las posibilidades de la construcción, aborda algunos aspectos de esta cuenca, ¿no? Sí, evidentemente la identificación de dónde se va a implantar eventualmente la segunda planta de UPM sobre el Río Negro
implica un desafío. El tema no está todavía resuelto definitivamente, es decir, no hay una resolución de la empresa de hacer la inversión, pero sí, digamos, hay una identificación de sitio claramente establecida en la zona de Centenario, sobre el Río Negro, y que va a tener incidencia sobre el río. Aquí lo importante es que, como ha sido el caso de otras plantas de celulosa, es decir, lo que fue Bodnia UPM1 y lo que fue Montes del Plata, en donde evidentemente los parámetros ambientales para la aprobación de la planta requieren estudios y requieren desarrollos de trabajos para evaluar el impacto ambiental que tiene la planta. Ese proceso es el proceso en que se está en este momento, si la empresa presentó el estudio de impacto ambiental, presentó el proyecto y el estudio de impacto ambiental, es decir, ellos tienen que presentar ambas cosas. En ese estudio de impacto ambiental ellos hacen ciertas propuestas de cómo va a funcionar la planta y cuáles van a ser los niveles de efluentes, qué necesidades tienen, digamos, de agua para la dispersión de esos efluentes, y eso está siendo analizado técnicamente por la DINAMA, y ese estudio técnico que hace la DINAMA es el que va a definir cuáles van a ser los caudales necesarios, va a definir cuáles son las formas como se van a emitir, digamos, esos efluentes sobre el río, y las condiciones para asegurar que eso pueda ser mitigado sin afectación sustantiva al curso de agua, ¿no? En la entrevista que hacíamos con el doctor Obriot, el doctor en Ciencias Biológicas, Luis Obriot, en febrero, sobre finales de febrero, él advertía por el incremento del vertido de nutrientes en el Río Negro que va a ocurrir, y sobre todo por un detalle en el que se detenía. A nivel de nutrientes va a aumentar ese aporte que está en torno al menos del 5%, lo va a incrementar. Y acá de vuelta vamos al tema de los promedios anuales. Si pensamos en promedios anuales, uno diría, bueno, se ha calculado que un 3% sería lo que aumentaría una planta de este tipo en el Río Negro, la concentración de nutrientes de forma puntual, ¿no? Y uno no lo ve como algo tan alarmante, un 3%. Pero las variaciones del caudal que tiene el Río Negro son muy grandes, por un lado por la cuenca que es, y por el otro lado por el manejo de las represas hidroeléctricas, lo que hace que, por ejemplo, durante periodos prolongados haya bajos caudales, existan bajos caudales que puedan aumentar ese porcentaje a más del 10%. ¿Este aspecto lo comparten? ¿Lo están teniendo en cuenta? ¿Cómo lo van a mitigar? Sí, por supuesto que nos coincidimos totalmente con lo que dice Obriot. Es decir, hay dos factores determinantes, digamos, cuáles son los aportes de nutrientes que va a hacer, o de contaminantes que va a hacer la planta, y el hecho de cómo se van a manejar los caudales para asegurar la capacidad de dilución que va a requerir esa planta para evitar el deterioro de la calidad del agua del río en su conjunto. Son dos temas que están en el estudio de impacto ambiental, están en los análisis específicos que está haciendo la DINAMA, y son temas que justamente han requerido un diálogo muy fuerte con la empresa para poder asegurar de que exista la capacidad por parte del manejo de UTE, de la represa, para poder asegurar la permanencia de los caudales necesarios, y eso está siendo considerado y están en paralelo siendo negociados con UTE. Y por otro lado, la forma como se va a manejar el tema de los vertidos y los contaminantes para asegurar, digamos, la dilución necesaria con los volúmenes de agua que sean necesarios para asegurar la dilución, ¿no? Veía que el costo de la primera parte de esta iniciativa para el Río Negro, esta de 3 años, es de 17,8 millones de dólares. 14,3 los pone el Estado, y 3,5 millones de dólares vienen del Fondo de Innovación Sectorial que figura en el acuerdo con UPM, ¿no? Sí. O sea, UPM va a contribuir a todo este proceso. Hay previstos 10 millones y medio de dólares de aporte de UPM en total. Este fondo es un fondo que se acordó
Este fondo fue requerido en las negociaciones con UPM como por parte del gobierno, y dentro de eso nosotros intervenimos planteando justamente la necesidad de fortalecer la capacidad de la gestión de la cuenca en su conjunto. Pero la iniciativa es una iniciativa nacional, es del gobierno nacional, lo que es un fortalecimiento a esa decisión que ha tomado el gobierno de trabajar sobre la cuenca. El aporte que hace UPM es un aporte que va destinado a cubrir el saneamiento de Paso de los Toros Centenario con 7,5 millones de dólares y 3 millones y medio que va destinado a fortalecer la iniciativa para el Río Negro. Y aquí la decisión del uso de esos fondos es justamente del gobierno y es parte del plan que hemos diseñado. Lo que es importante que esta plata o este aporte no está condicionado a la instalación de la planta. Este es un aporte que ya está disponible, que es previo y que es una decisión tomada por parte de UPM ya realizarlo de acuerdo a lo que fue el convenio original con la empresa, ¿no? Arquitecto Jorge Rux, subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en esta entrevista en la que en realidad hemos dado un panorama general de la iniciativa, hemos visto sus principales componentes, algo de los plazos, las acciones que van a llevarse a cabo. Pero por supuesto tenemos que afinar mucho más, tenemos que ir a los detalles, así que volvemos sobre el tema en cualquier momento, ¿le parece? Con mucho gusto. Muchísimas gracias por estar aquí.